Hola, ahorita les voy a empezar a compartir mi pantalla, solo denme un segundito. A ver, alguien que me pueda responder. Cuando ustedes se unen aquí al Meet, ¿ustedes se unen desde su correo institucional o es desde un personal? Institucional. Institucional. Muy bien. ¿Alguien le puede decir a Daniela Pérez, que si por favor se puede unir con el institucional y no con el personal? Muchas gracias. Bueno, entonces les voy a empezar a compartir mi pantalla. Hoy vamos a estar terminando toda la parte de restauración en odontopediatría. Como bien tienen ustedes en mente, las únicas coronas que nos hace falta de revisar son las coronas de circonia. Estas coronas de circonia, pues lamentablemente es de las únicas de las cuales no vamos a poder tener práctica en laboratorio porque es un kit demasiado costoso y pues tampoco los voy a hacer incurrir a ustedes en un gasto como ese, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad o ya hemos tenido la oportunidad con algunos grupos de tener práctica de laboratorio con coronitas de celuloide, solo porque encontramos algunos kits más económicos, ¿verdad? Pero si no hubiese sido esa la suerte, pues entonces yo creo que tampoco los hubiera hecho incurrir en ese gasto, ¿sí? Entonces, por esa razón es que no vamos a tener práctica de coronitas de circonia. También de una vez les menciono en cuanto a una tarea que tenían para la semana pasada. No se las dejé a ustedes asignadas la semana pasada porque algún grupo de ustedes en laboratorio les comenté que no me había percatado que les había dejado tanta tarea consecutiva, ¿verdad? Y pues aunque ustedes no lo crean, soy un poco consciente en ese sentido porque sé que ustedes también tienen otras materias. Así es que por eso decidí no dejarla habilitada para la semana pasada, sino que va a ser en esta semana, ¿sí? Y así de paso pues ya terminamos de ver toda la parte de restauraciones en pediatría y ustedes pueden resolver mejor esta tarea. La tarea se va a tratar de una resolución de un caso, digamos que sencillo, que de pronto les va a poner a pensar un poquito, pero de lo que se va a tratar es de que ustedes puedan reunir todo el conocimiento que adquirieron el semestre pasado en cuanto a restauraciones, diagnóstico ITAS y lo que han aprendido en este semestre, en lo que va de este semestre en cuanto a coronas, ¿sí? Entonces, como bien ya les digo, se trata de resolver un caso clínico, va a ser resuelto de manera individual, por supuesto, y yo les voy a dejar el caso clínico, como va a tener imágenes, de pronto puede ser como una presentación, pero ustedes necesito que la resolución me la suban en un documento PDF, como siempre, ¿sí? Yo quiero aclarar que siempre les pido el PDF porque ese no tiene posibilidad de modificarse bajo ninguna circunstancia, ¿verdad? Entonces ustedes me envían su PDF y no se me modifica a mí para nada, ¿sí? Y lo puedo abrir sin ningún problema, por eso es que siempre se los pido como PDF, ¿de acuerdo? Ese caso clínico se los voy a dejar habilitado a partir de mañana para que ustedes lo puedan resolver en cuanto puedan y pues por supuesto que tienen hasta el domingo 11:59 de la noche para poderlo subir, ¿sí? Lo único que sí hago la salvedad también es que durante la semana, por supuesto que yo estoy para ustedes y para resolver sus dudas, pero si alguien me escribe por ahí
sábado 11 de la noche o domingo, lo más probable es que no responda, porque pues también es mi tiempo de descanso, ¿sí? Así es que si a ustedes se les llega a presentar alguna duda al respecto, por favor háganlo entre semanas y que revísenlo en cuanto puedan, ¿sí? Entonces, ahora sí les voy a presentar la pantalla, a compartir la pantalla. Ustedes me dicen en cuanto la puedan ver, por favor. Ya se ve, doctora. ¿Ya? Ok. Muy bien. Entonces, si ustedes ven que avanzo y avanzo y no se les corre a ustedes la pantalla, por favor me van avisando, ¿sí? Porque algo sucede que a veces no corre. Bueno, entonces, como bien les decía, terminamos este módulo de restauraciones en pediatría con coronas de circonia y para arrancar con el tema vamos a empezar con un poquito de historia, ¿sí? La circonia y su uso tanto en la salud bucal como en la salud médica en general se ha empezado a utilizar desde hace mucho tiempo, digamos que no es un tratamiento nuevo o un material de uso odontológico nuevo, sino que ya existen reportes desde hace años y empecemos pues a partir de 1989, en donde ya se elaboraban algunos postes que se utilizaban pues de manera intraradicular, ¿verdad? Y posterior a esto, pues se le empezó a dar muchísimo más uso o el uso se fue ampliando durante el paso del tiempo, ¿verdad? Y por eso se empezó a recomendar como un material de uso exitoso en odontología para adultos y posteriormente en 1991 entonces se empieza a introducir como un material que también era óptimo para restauraciones en la odontología pediátrica, ¿sí? Y así con el uso de la circonia. Doctora, ¿Qué manda? ¿no está cambiando diapositiva? ¿No cambió? No, ¿Ahí? ahí sí. Ah, entonces, con el pasar del tiempo, entonces ya se utilizaba en más ramas de la odontología y ahí podemos ver que a partir de 1995 se empiezan a utilizar en prótesis parciales posteriores y para la restauración de algunos implantes también, ¿sí? Entonces, a partir de 1995 hasta nuestros días, obviamente las restauraciones como las coronitas de circonia han ido teniéndose algunas modificaciones para convertirlas en unas restauraciones más aptas, sobre todo en el ámbito de la odontopediatría. Ahora, en cuanto a la biocompatibilidad de las coronitas de circonias, estas son altamente biocompatibles porque son fabricadas de un material inerte y por lo tanto pues no es nada dañino para los tejidos bucales, sobre todo si hacemos referencia a los tejidos periodontales, que es el tejido que obviamente se va a ver muchísimo más invadido desde el momento en que nosotros consideremos utilizar este tipo de restauración, ¿verdad? Y pues gracias a su alto pulido también tenemos que poseer una superficie externa que es muy lisa, que es tersa, y esto va a evitar que sobre estas coronitas y la encía, y cerca a la encía, ¿verdad?, se produzca una acumulación de biopelícula o de placa dentobacterial. Y esto, pues al final de cuentas, nos va a contribuir al mantenimiento de la salud periodontal y de la salud general de nuestro paciente. Veamos ahora ventajas y desventajas. Entre las principales ventajas que tenemos de las coronas de circonia, podemos mencionar que tienen una alta resistencia a la flexión, es decir, que no se pueden deformar con mucha facilidad. Tienen unas buenas propiedades ópticas también. Esto nos va a permitir a nosotros tener una excelente estética y esa estética también va a estar proporcionada porque este tipo de coronas nos permite una cobertura completa de la pieza dental, ¿verdad? Ya desde acá entonces nosotros tenemos que empezar a imaginar que una corona de circonia cumple con la misma función que una de celuloide y una de acero, ¿verdad? Van a ir cementadas de manera subgingival, al igual que las otras dos coronas que ya les mencioné o que ya vimos con anterioridad, ¿sí?
Asimismo, también la técnica es menos sensible en el proceso de la cementación, por supuesto, si nosotros la comparamos con las coronitas de celuloide, ¿verdad? En las coronitas de celuloide a nosotros nos exigen extremo control de humedad, extremo control de hemorragia, ¿verdad? Porque pues tenemos que realizar un protocolo de adhesión. Este tipo de coronas, en cambio, pues se cementan con ionómero de vidrio, puede ser, o ionómero de vidrio modificado con resina, o algún cemento resinoso, pero que de pronto no requiere un control súper extremo en cuanto a la humedad y la hemorragia se refiere, ¿sí? Sobre todo, digamos que esto es súper conveniente desde el punto de vista en que los cortes para este tipo de coronas, ya lo vamos a ver más adelante, es muchísimo más agresivo que el que realizamos en las otras dos coronas que ya vimos, ¿sí? Eso quiere decir que también hay muchísima más invasión en el tejido periodontal y por lo tanto se produce más hemorragia. Y por eso para nosotros es una gran ventaja que la técnica de cementación sea poco sensible, ¿verdad? Una de las principales ventajas de las coronitas de circonio es la facilidad para su colocación. Y esto es porque solamente se requiere de una sola visita para poderlas colocar, pues son coronitas prefabricadas, ¿verdad? Y esto coincide precisamente con las otras dos coronas que ya vimos, que también requieren una sola visita, ¿verdad? Ya nosotros conociendo todas las ventajas de esta corona y conociendo las ventajas de las de celuloide y las de acero, únicamente nos queda inclinarnos por la corona que sea más conveniente según otros factores. Por ejemplo, el riesgo de caries del paciente, la cantidad de tejido remanente, la higiene que el paciente tenga, el cuidado que yo sé que le van a dar a esas coronas. De eso más que todo va a ir dependiendo qué corona va a ser la indicada para cada tipo de paciente, ¿sí? Estas coronitas de circonia también son una alternativa de restauración para pacientes que resulten alérgicos al níquel cromo, que bien sabemos que están contenidos en las coronitas de acero cromo, ¿verdad? Ya cuando vimos esta clase yo les mencionaba que encontrar este tipo de alergia es sumamente raro, pero por si alguna vez en su vida a ustedes se les presenta un paciente con alergia a este tipo de componentes, entonces su coronita de elección debería de ser una coronita de circonia o bien una coronita de celuloide si fuera apta para el caso, ¿verdad? Ahora hablemos de las desventajas de este tipo de coronas. Entre las desventajas vamos a tener que tienen una incapacidad de deformarse, o eso quiere decir que nosotros no las podemos modificar, ¿verdad? Sobre todo esto nos va a afectar mucho cuando ya existe una pérdida de longitud de arco, cuando ha existido una mesialización de las piezas posteriores. En esos casos, digamos que de pronto una coronita de circonia estaría completamente contraindicada porque no la podemos modificar. No podemos casi que obligarla a entrar, como si podríamos hacerlo de pronto con una corona de acero, ¿verdad? Entonces, por eso esa se convierte en una gran desventaja y de hecho en una contraindicación para este tipo de coronas, ¿verdad? Cuando hay pérdida de longitud de arco o extremado apiñamiento, ¿sí? Aquí también vamos a tener que otra desventaja es que existe también una imposibilidad para poder hacer un contorneado cervical y esto no nos va a permitir a nosotros entonces proporcionar un ajuste cervical excelente en los casos en los que sea necesario. Ventaja que sí tiene de nuevo una coronita de acero, ¿verdad? Otra desventaja es que no podemos modificar su color. Estas coronas únicamente se presentan en dos tonos, ¿verdad? Uno más clarito que el otro. Y en realidad, a pesar de que en la teoría
lo colocan como una desventaja. Para mí esto no es una gran desventaja porque si ustedes se ponen a pensar cuando nosotros hablamos de coronitas de celuloide, en realidad el color que utilizamos es un A1. Y ustedes le pueden preguntar a cualquier odontopediatra cuál es la resina que más maneja y es el A1, ¿verdad? Entonces, en realidad que exista una sola tonalidad de coronas para el ámbito de la odontopediatría no es tanto una desventaja. Esto de pronto aplica como una desventaja si se tratara de coronitas de circonia para piezas permanentes, ¿verdad? Que también las existen. Entonces, de pronto para la odontología de adultos sí viene siendo una desventaja, ¿sí? Otra desventaja de estas coronitas de circonia es que existe una mayor necesidad de desgaste o de reducción de la pieza dental, ¿sí? Ya bien les decía yo que aquí entonces los cortes son súper agresivos, prácticamente son cortes como estar haciendo una prótesis fija, una coronita metal porcelana para adultos, con la diferencia de que nunca vamos a hacer un hombro tampoco. Aquí también hacemos una línea de terminación en filo de cuchillo. Esa sería la única diferencia, pero luego los cortes hasta tienen que ser expulsivos porque el asentamiento de la corona tiene que ser de manera libre. Entonces, eso sí es una desventaja. Si nosotros estamos muy tomados de la mano con la odontología que preserva, ¿verdad? Digamos que entonces sí viene siendo una gran desventaja porque se reduce demasiado tejido que de pronto sí se podría conservar, ¿verdad? Sobre todo si nosotros entonces hacemos una comparación con las coronas de acero o las de celuloide, es donde nos vamos a dar cuenta que la reducción es completamente excesiva, ¿sí? Un factor que tiene alta importancia para los padres de familia hoy en día también es el costo de este tipo de coronas, ¿verdad? Y digamos que el costo en comparación con una forma plástica y una corona de acero es completamente abismal, ¿verdad? Aquí el precio, digamos que se altera de un 20 a un 30% más caro que las otras dos coronas y por eso termina siendo una gran desventaja. De hecho, vender este tipo de coronas es sumamente complicado porque lo primero que le dice a uno los papás es, yo para qué voy a pagar 1,800 o 1,500 para un diente deciduo, ¿verdad? Un diente de leche que se le va a caer muy pronto, ¿verdad? Mejor póngale una forma plástica, por supuesto, ¿verdad? Entonces, realmente este tipo de coronitas la pagan pacientes muy específicos o papás muy específicos. En cuanto a la odontología para adultos, por supuesto que es más aceptable este tipo de tratamientos. Ahora, ¿les cambió de diapositiva? Doctora. Ok. En cuanto a las indicaciones para el uso de las coronas de circonio, vamos a ver que son exactamente las mismas que para las coronitas de acero, ¿sí? Y también coinciden con algunas indicaciones de las coronitas de celuloide, ¿sí? Aquí vamos a ver que entonces está indicado para dientes que han sido tratados endodònticamente, pulpotomía, pulpectomía, sobre todo porque ya sabemos que nuestras paredes quedan sumamente frágiles y podría llegarse a fracturar, ¿verdad? Además, también es indicado porque la mayoría de las veces la razón por la que se termina realizando un tratamiento endodóntico en dentición decidua es porque existe una caries interproximal y de pronto un sellado con una restauración X no va a ser tan eficaz como si lo puede ser con cualquier tipo de corona, entre ellas las coronitas de circonio, ¿verdad? También estas coronas van a estar indicadas para cuando existan algún defecto de esmalte o de dentina, ya bien vimos amelogénesis, dentinogénesis imperfecta, hipoplasias, presencia de hipomineralizaciones, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? También está indicada en dientes con destrucción de la corona que ha sido demasiado extrema o extensa, ¿sí? Igual que en las coronitas de acero y las de celuloide, cuando están involucradas más de dos superficies o más de dos caras de la
pieza dental, ¿sí? Eso quiere decir que de 3 superficies afectadas en adelante colocamos una coronita. Y una coronita de circonia está completamente indicada. También está indicada para pacientes con un alto riesgo de caries. Esto quiere decir, retomando un poquito el tema del semestre pasado, que tenga una mala higiene dental, baja exposición al flúor, que el uso de la crema dental sea inadecuado, es decir, está utilizando una crema dental sin flúor o de 500 partes por millón, que no tiene visitas recurrentes al odontólogo para tener control, etcétera, etcétera. Altos consumos de azúcares, todo eso, ¿sí? En ese tipo de pacientes también indicado. Cuando existe algún historial de tratamientos anteriores que han sido fallidos, por ejemplo, una coronita de celuloide que se nos ha descementado ya 2 o 3 veces, en esos pacientes lo mejor es no seguir intentando, y si el papá continúa inclinándose por una opción estética, entonces es el momento de considerar el uso de una corona de circonio, ¿verdad? También cuando hay dientes con fracturas coronales, por trauma, por ejemplo, como bien pueden ver en esta imagen que les puse en la parte inferior de esta diapositiva, esa es una pieza completamente indicada para una coronita, cualquier tipo de corona, pero bien estamos viendo que fue un trauma y que es un paciente que de pronto es de bajo riesgo. Estamos viendo las otras piezas que no tienen caries, entonces no voy a castigar a ese paciente poniéndole una corona de acero, ¿verdad? Voy a tratar de inclinarme por lo más estético y va a ser una forma plástica o bien una coronita de circonia. Y cuando obviamente haya un requerimiento estético por parte de los papás o incluso de los propios pacientes, sin ir tan lejos. Yo, por ejemplo, hoy atendí a un pacientito que me dice, me vas a poner corona, pero es un canino, ¿verdad? Entonces me dice, ¿y me vas a poner coronas? Sí, le digo, te voy a poner corona, pero no me vayas a poner de las grises porque esas no me gustan, me dice. Mis amigos me van a molestar. Entonces ahora des en cuenta que ya no, y eso que es un pacientito chiquito, yo les digo por ahí 5 años, si no estoy mal. Y entonces imagínense que ahora los propios pacientes ya desde edades muy tempranas empiezan a buscar estética, empiezan a pedir estética, ¿verdad? Ya no solo viene de los papás, sino que viene del niño, ¿verdad? ¿Cambio de diapositiva? Sí, doctora. Sí. Ok, las contraindicaciones para el uso de las coronas de circonio van a ser entonces cuando haya una resorción fisiológica o bien ya sea patológica también de la raíz, en donde veamos que ya está involucrado más de 1/3 de esa raíz en esos pacientes. Lo indicado en todo caso sería una exodoncia, ¿sí? Por ejemplo, en esta imagen que les coloco en esta diapositiva, definitivamente la indicación es una exodoncia, no solo por la presencia de un área periapical, sino porque ya hay una reabsorción radicular. Y adicional a eso estamos viendo que el área periapical ya invadió mi germen permanente y eso es lo que más me va a preocupar a mí. Ya no pienso en restaurar esa pieza, a pesar de que ya le hicieron una subpulpotomía ahí. Yo prefiero hacer exodoncia y cuidar mi pieza permanente, ¿sí? También está contraindicada en lesiones en lesiones de origen pulpar que son persistentes, que además de ser tratadas, continúan reapareciendo, ¿sí? Esas piezas son lo más probable, son candidatas a el fracaso definitivo, por lo tanto no voy a hacer incurrir a los papás en ese gasto, porque luego el problema lo tengo yo, ¿verdad? Yo como odontóloga, porque decidí poner una restauración cara y al final voy a tener que hacer exodoncia de esa pieza. Entonces, en esos casos, preferiblemente no ofrecer una corona de circonia. Si ustedes tienen esperanza de que esa pieza responda de una buena forma, como es una esperanza, ¿verdad? Entonces, nunca ofrezcan un tratamiento restaurativo, digamos, demasiado caro como una corona de circonia, sino mejor una corona de acero, ¿sí? Adicional a eso, también es contraindicada la colocación de una coronita de circonia cuando por esa misma persistencia de la lesión pulpar,
también se llega a tener movilidad patológica. Entonces, si yo ya tengo una movilidad patológica, es menos probable todavía que mi pieza resuelva el inconveniente. Tampoco voy a ofrecer una coronita de circonia, ¿sí? También está contraindicado cuando hay arcos que están apiñados, pero más que apiñados, bien les mencionaba yo con anterioridad, lo que se contraindica es en arcos en donde ha existido una pérdida de longitud, ¿sí? Donde ha existido una mesialización de las piezas posteriores, ahí completamente contraindicado. En pacientes con bruxismo excesivo también vamos a contraindicar coronitas de circonia y no precisamente porque se nos vayan a fracturar o porque se vayan a desgastar, no. Se va a contraindicar porque la pieza que va a sufrir un desgaste excesivo es la pieza antagonista, ¿sí? La que no tiene una coronita. Entonces, en pacientes con bruxismo, no indico yo una coronita de circonia. También doctora, ni el levemente bruxismo que mencionó que era como para que las piezas se adaptaran, tampoco. Ah, bueno, no, en ese caso sí. En ese caso sí, cuando es un bruxismo leve que yo considero que está dentro de el rango de desarrollo normal de mi paciente, yo les decía que por desarrollo el bruxismo es normal en niños, ¿verdad? En esos pacientes sí, pero en aquellos pacientes en los que yo ya veo que ya hay un desgaste oclusal, que hay un desgaste empalatal, que mis caninos también tienen un desgaste o una tricción excesiva, en esos pacientes es donde se contraindica. En bruxismo leve, ahí está completamente indicado, ¿sí? Y también va a estar contraindicado finalmente en algunos pacientes que tienen mordida cruzada anterior. ¿Por qué? Porque me va a impedir a mí realizar tratamientos exitosos para descruzar esa mordida, ¿verdad? Eso es cuando son mordidas cruzadas severas, ¿verdad? Que yo sé que es un paciente que me va a costar descruzar, ahí no coloco coronas de circonia tampoco. Coloco preferiblemente unas coronitas de acero. Muy bien. Hablemos un poquito entonces de la preparación. Como les decía, ustedes no van a tener práctica de laboratorio, así es que no vamos a ver en sí cuál es el proceso de preparación, pero sí vamos a ver los requisitos que necesita cumplir una preparación para este tipo de coronas, ¿sí? Doctora, disculpe, perdón. Sí. Una pregunta, ¿por qué para la mordida cruzada anterior no se puede estas coronas de circonio, pero sí las de acero? Ah, no se puede porque por el mismo descruce, entonces puede ser que mis piezas antagonistas lleguen a presentar algún tipo de desgaste también. ¿Sí? Porque durante el proceso de descruce va a haber un deslizamiento entre piezas, ¿sí? Entonces me puede perjudicar las antagonistas, es por eso. Ya, ustedes lleven en mente que las coronitas de circonia tienen una mayor dureza, ¿verdad? Que una pieza natural. Entonces, todo lo que sea más duro que la pieza natural, obviamente es bueno porque va a ser resistente, pero al mismo tiempo tiene sus contras, ¿verdad? Y en este caso sería el desgaste. ¿Ok? Bueno, entonces, veamos un poquito de los principios para la preparación de estas coronitas. Debido a que las coronitas de circonia tienen un grosor muchísimo más amplio en comparación con las de celuloide y las de acero, es necesario que nosotros realicemos una mayor reducción del diente, ¿sí? Actualmente, con el propósito de evitar que exista sobrereducción, porque ya estamos hablando de que tenemos que hacer una reducción grande, para que no exista sobrereducción, existen protocolos de preparación que son sugeridos por los mismos fabricantes, ¿sí? Y basado en estos protocolos, pues los propios fabricantes, dentro de sus kits, algunos van incluyendo sus propias fresas, para poder hacer preparaciones de manera guiada, ¿sí? Es decir, son fresas que nos marcan la profundidad de lo que nosotros necesitamos desgastar y luego solo
hacemos como un corte continuo hasta llegar a la profundidad que esa fresa nos marcó, ¿sí? Es tal cual como se hacen cortes para prótesis fija, ¿sí? Ustedes pueden utilizar fresas guías que les permitan conocer o establecer a ustedes la profundidad del corte, ¿sí? Como bien les decía, entonces estas fresas específicas vienen incluidas en los kits, los proporcionan el propio fabricante de los kits, ¿sí? La preparación de la pieza tiene que ser expulsiva, no tenemos que tener áreas de retención porque la coronita tiene que entrar o asentar con total libertad. Esta más que de asentamiento o de asentamiento sería la palabra, perdón, vamos a buscar que se introduzca con libertad porque no va a llegar a sentar sobre ningún hombro o sobre ningún chanfer. Recuerden que aquí no hacemos chanfer ni hombro. Aquí lo que hacemos es una línea de terminación en filo de cuchillo, ¿de acuerdo? Entonces el asentamiento tiene que ser completamente pasivo, sin resistencia, comparado a lo que sí buscamos en una coronita de acero, ¿verdad? En una corona de acero buscamos que la corona entre con resistencia, con fricción, pero eso es porque esa corona tiene capacidad de deformación leve, ¿verdad? Una coronita de circonia definitivamente no. Al igual que en el resto de cortes para los otros dos tipos de coronas que ya vimos, los ángulos también tienen que ser redondeados, ¿sí? Después de hacer nuestros cortes, el último paso entonces será redondear todos los ángulos y la línea de terminación la vamos a ubicar, al igual que en las otras dos coronas, 1 milímetro subgingival, que nos va a permitir que que nos va a proporcionar el hecho de ubicar 1 milímetro subgingival nuestra corona. Pues obviamente conservar la salud gingival, ¿verdad? Conseguir una mayor área de retención para mi corona. Recuerden bien que tanto en formas plásticas, coronas de acero y coronas de circonia, se busca llegar a cervical porque la zona de retención termina siendo esa, ¿sí? Y adicional a eso nos permite que el borde cervical de mi coronita no quede expuesto y por lo tanto me permite tener mayor estética y que no exista un acúmulo de placa dentobacteriana entre el diente y la corona. Por lo tanto, no hay caries recurrente, ¿sí? Una corona bien colocada jamás nos va a presentar una caries recurrente, ¿sí? Este tipo de coronitas van a estar disponibles tanto para molares como para anteriores, ya sean piezas permanentes como en piezas de siglos. Bueno, en todos los casos de todas las coronitas que nosotros hemos visto, sería conveniente contar con algunas coronitas de prueba, ¿sí? Y para este propósito, algunas compañías como NuSmile, que es como la pionera en la fabricación de coronitas de circonia para niños, pues ha creado una corona que se llama Try-In. Esta está disponible en todos y cada uno de los tamaños de las coronitas que presenta el kit. Entonces, la coronita Try-In es esta rosadita que ustedes ven en esta imagen de acá, ¿verdad? Y eso les va a permitir a ustedes, la hacen de ese color, pues para que no se les confundan con las coronitas que se cementan de manera final, ¿verdad? Por eso tiene ese color tan distintivo para que el odontólogo la pueda ubicar con mucha facilidad, ¿sí? Estas coronitas Try-In son utilizadas únicamente con fines de prueba y para evitar la contaminación con sangre o con saliva de las coronitas que vamos a cementar de manera final, o sea, las blancas que vemos en esta diapositiva, ¿sí? Hay muchos estudios que han demostrado que el fosfato que se contiene en la saliva contamina la circonia y esto al final de cuentas va a terminar afectando la adhesión cemento-circonia, ¿sí? Y es por eso que no se recomienda nunca probar la coronita blanca. La coronita blanca únicamente la vamos a introducir dentro de la cavidad oral hasta el momento de la cementación, ¿sí? Recuérdense que como esta no se tiene que recortar de longitud, no se tiene que contornear en cervical, no es necesario
probar la coronita que vamos a cementar de manera final, sino que la que vamos a estar probando todo el tiempo es la try-in o la rosadita, ¿sí? Una vez que nosotros hayamos terminado todo el procedimiento clínico de prueba de la corona y que estemos satisfechos con la selección del tamaño de nuestra coronita, estas coronitas se pueden lavar, se pueden desinfectar y se pueden autoclavear, ¿verdad? Y ya limpias y estériles, entonces las regresamos a nuestro kit y están listas para poder ser utilizadas de nuevo, ¿sí? Entonces, en resumen, lo más importante es que nunca deben de hacer pruebas con sus coronitas de circonia finales. Siempre utilicen las try-in y luego ya solo cementan la que ustedes, el tamaño que ustedes seleccionaron al final. Antes nunca entra la coronita de circonia final a la cavidad oral. Ahora veamos la cementación. Respecto a la cementación y al tipo de cemento que se recomienda para este tipo de coronas, la mayoría de fabricantes nos van a proponer a nosotros como primera opción que utilicemos cementos de ionómero de vidrio modificados con resina, ¿sí? Eso quiere decir que de alguna manera tenemos que fotocurar, ¿sí? Aunque también se pueden llegar a utilizar cementos resinosos completamente o cementos de ionómero de vidrio convencionales, como el Ketaxem, ¿verdad? Easy Mix, que utilizamos para el laboratorio de coronas de acero. Ese puede ser muy bien utilizado para este tipo de coronas también. Lo único que a mí me interesa es que ustedes tengan en mente que pueden utilizar cemento de vidrio convencional, pero el gold standard para la mayoría de fabricantes es el de ionómero de vidrio modificado con resina. Un dato sumamente importante en cuanto a las coronitas de circonia y que, digamos, todos sus fabricantes realzan mucho para el momento de su venta, es que en caso de que la coronita de circonia ya ha sido cementada y luego en esa pieza se ve que, por ejemplo, realizamos una pulpotomía y luego esa pieza presenta un absceso, entonces ya consideramos nosotros que es necesario realizar una pulpectomía, pero la preocupación sería, yo ya cementé mi coronita de circonia, ¿verdad? Entonces, ahí lo que tocaría es como incurrir en un nuevo gasto de otra coronita de circonia y lo más probable es que los papás al final de cuentas se molesten porque, como bien les digo, no es un tratamiento que sea demasiado económico, ¿verdad? Entonces, una de las grandes soluciones que proporciona NuSmile para este tipo de casos es que el odontólogo puede llegar a hacer sus accesos desde la coronita de circonia. Y esto lo dicen porque el grosor de la circonia, tanto en la superficie palatina como en la superficie oclusal, que es en donde nosotros tendríamos que hacer nuestros accesos, es menor a 1 milímetro. Y esto entonces va a permitir con facilidad penetrar esta coronita de circonia y poder realizar los tratamientos pulpares sin necesidad de tener que fracturar o eliminar la coronita de circonia que ya habíamos colocado, ¿sí? Entonces, lo único que tendríamos que hacer es utilizar fresas adecuadas. ¿Qué fresa vamos a utilizar? Una fresa de diamante fino con desgastes paulatinos, ¿sí? No tiene que ser un desgaste o no tenemos que abrir el acceso utilizando la fresa de manera permanente porque entonces la coronita de circonia se calienta mucho, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es evitar que se caliente para evitar causar daños en nuestros tejidos periodontales, ¿sí? Por eso tiene que ser paulatino y obviamente con irrigación. Posterior a hacer nuestro tratamiento pulpar, entonces lo único que queda pendiente es con qué voy a sellar el acceso que tuve que hacer y el orificio que tuve que hacer en mi coronita de circonia, ¿sí? Y pues lo indicado aquí sería utilizar ya sea un ionómero de vidrio o bien podríamos terminar sellando con una resina compuesta, ¿sí? La resina compuesta lo único que
nos dice es que no podemos realizar un protocolo de adhesión normal, sino que el paso que nos tendríamos que omitir en este caso sería el grabado. ¿Por qué? Porque nuestra coronita de circonia dentro de su composición no incluye silicona. Si tuviese silicona nos permitiría hacer un proceso de grabado y luego adhesión y luego resina, ¿sí? En estos casos, entonces, lo que tenemos que hacer es únicamente colocar adhesivo y resina, o bien sellar con un ionómero de vidrio convencional. Puede ser con el mismo ionómero de vidrio que utilizamos para la cementación de la coronita. Y luego, pues aquí les dejo unas imágenes para que ustedes puedan ver más o menos cuál es el procedimiento para realizar estas coronitas. Como siempre, la cuestión del aislamiento absoluto es opcional, ¿verdad? Depende del comportamiento del paciente. Sobre todo nos va a servir a nosotros como para curarnos en salud en cuanto a que, por ejemplo, se nos llegue a resbalar alguna coronita, que el paciente se la trague, se la broncoaspire, ¿verdad? Si fuera un paciente de comportamiento positivo, podríamos no utilizar el aislamiento porque estamos haciendo coronitas de circonia nada más, ¿sí? Entonces, posterior al aislamiento, tendríamos que hacer nuestros cortes. Vean aquí, podemos apreciar perfectamente bien cómo tienen que ser los cortes. Son cortes expulsivos que nos permiten colocar unas coronitas de circonia de manera libre, sin necesidad de que haya algún tipo de fricción. Tampoco hay presencia de ningún hombro, sino terminación en filo de cuchillo. En la tercera imagen estamos viendo cómo utilizan las coronitas, las try-in, si se dan cuenta es un color rosadito claro, ¿sí? Y pues las prueban como son piezas, los dos centrales, entonces las prueban de manera simultánea, sobre todo porque aquí no hay deformación de las coronitas, ¿verdad? Entonces necesito asegurarme todavía más que mis coronitas van a entrar de manera simultánea. Y finalmente, pues ya pueden observar ahí las coronitas cementadas y las imágenes de abajo, pues ya son coronitas con, es el control de las coronitas de 3 meses después a la restauración. Así que con esto estaríamos terminando entonces toda la parte de coronitas. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a coronitas de circonia. Yo tengo una duda, doctora. Dime. ¿Por qué fue que dijo que no se realizaba el grabado ácido cuando colocábamos resina? Porque dentro de la composición de las coronitas de circonia no hay silicona. Queríamos que sería un material sugerido o necesario para poder utilizar el ácido y crear una superficie adecuada para que el adhesivo se integre de buena manera a la coronita. Solo es por eso. Entonces, lo único que se hace es omitir el ácido. Gracias, doctora. Con mucho gusto. ¿Alguien Doctora, más? yo tengo una duda. Dime. Dijo que también era para dientes permanentes en Sí, adultos. también hay para dientes permanentes. Y la preparación pues sería la misma entonces, así con el filo de cuchillo y todo así. La preparación es la misma. La preparación es la misma. Sí. Definitivamente, digamos que esta no es el tipo de restauración ideal para un diente permanente, porque para dientes permanentes existen muchas otras mejores opciones, ¿verdad? Esto podría ser utilizado como en zonas en donde no se tiene mucho acceso o en zonas, acceso a maquinaria, digamos, ¿verdad? O acceso a poder ver a los pacientes con mucha frecuencia. Son como tratamientos más inmediatos, pero no son los mejores, ¿verdad? Existen mejores alternativas. Ya, gracias. Con gusto. ¿Alguien más? Listo. Entonces, eso sería nuestra clase de hoy. Ya solamente nos queda un grupo de laboratorios, así que vuelvo y repito para el grupo, por favor, número 1. Espero que ya estén listos con sus piececitas
deciduas. Miren que hasta yo estaba abogando por ustedes en clínicas porque a pesar de que les he dicho que le pidan a sus otros compañeros de los otros años que les guarden las piezas que extraen, yo a todos los que les he preguntado me han dicho que nadie le ha pedido, ¿verdad? Entonces, algunos han guardado algunas piezas ahí por si alguien se anima a preguntarle a los de quinto o a los de cuarto, ¿verdad? Si tienen algunas piezas guardadas. Para quienes no tengan, pues puede ser una opción, ¿verdad? ¿Sí? Si no tienen sus piezas, no sé qué van a hacer. Tienen que tenerlas porque desde el semestre pasado, perdón, se los vengo diciendo, para que las tengan, tienen que tenerlas, ¿de acuerdo? Y sobre todo con el doctor Eddie. El doctor Eddie ya me dijo que va a ser súper estricto en ese sentido. Así que el que no tenga sus coronitas, sus piezas naturales de deciduas, por favor, pónganse pilas, ¿de acuerdo? Eso sería todo por hoy, así es que espero que tengan una buena noche y nos vemos en la próxima clase. Gracias, doctora. Gracias, doctora. ¿Cómo? A ver, Juan Pablo. Miren, esa es otra cosa, se los he repetido muchísimas, en muchísimas clases y hay muchos que me vuelven a preguntar lo mismo, no sé por qué no me ponen atención cuando se los he dicho. Necesitan 4 piezas anteriores y 4 piezas posteriores. De las 4 anteriores, necesito 2 con raíces casi completas, menos de 1/3 de reabsorción radicular. Las otras 2 piezas pueden tener 1 o 2/3 de reabsorción radicular, ¿sí? Y en las piezas posteriores es lo mismo. Son 4 posteriores, 2 posteriores con reabsorción radicular leve, menos de 1/3, y 2 con reabsorción radicular que puede ser un poquito mayor, ¿sí? Las que tienen más reabsorción son las que tienen que tener listas para este siguiente laboratorio, porque empezamos con pulpotomías. Las que no tienen reabsorción o tienen la reabsorción leve, las necesitan para el otro laboratorio que es pulpectomías. Así que por lo menos para este laboratorio de ahorita tendrían que tener 2 anteriores y 2 posteriores. ¿Quedó claro? Con mucho gusto. Eso sería todo entonces, chicos. Que tengan una buena noche. Gracias, doctora. Adiós, feliz noche.